El otro régimen que estamos viendo, el tercero, es la exportación definitiva, que es lo que vamos a analizar al finalizar esto. ¿Cómo se exporta? O sea, ¿en qué consiste? En que nosotros producimos un determinado producto, este sale del país y no vuelve, ¿no? No vuelve, se queda en el país de destino. A eso le vamos a llamar exportación definitiva, ¿ya? Por otro lado, tenemos otra que se dice, o se conoce como la admisión temporal para reexportación de mercaderías en el mismo estado. Entonces, este es el lado, ¿qué les puedo decir? Cuando un artista, más bien al revés ahora, ¿no? Digamos, viene un artista de México a Bolivia, entra todas sus cosas, sus instrumentos, parlantes, todo eso, entra a nuestro país. No va a pagar impuestos, ¿sí? No debería pagar impuestos. Hacen el tour, digamos, no sé, que van a tocar en varias ciudades, digamos. Una vez que terminan su ciclo, entonces esos parlantes, esos instrumentos, esas cosas van a salir como si fuera exportación, ¿no es cierto? Y lo mismo, ¿no? La admisión temporal para reexportación de mercancía en el mismo estado, ¿sí? Las empresas constructoras, por ejemplo, ¿sí? Las que son extranjeras, por ejemplo, que hacen carreteras, ¿qué es lo que hacen? Importan, digamos, su maquinaria, ¿ya? Pero no pagan impuestos, el gravamen arancelario ni el IVA. ¿Por qué? Porque esa maquinaria va a estar un determinado tiempo. Y después de haber culminado el proyecto, esa maquinaria va a salir del país, pero como si fuera una exportación. Pero a eso se le llama reexportación, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto régimen que estamos analizando ahora. Uno de los importantes es este, ¿no? Admisión temporal para perfeccionamiento activo, o llamado RITEX, seguramente han escuchado. A ver, hace rato les daba el ejemplo de la empresa de Ametex. ¿Qué es lo que hacía Ametex? Ametex hacían esos polos, ¿no? Esos tipo poleras, ¿ya? Entonces, la empresa de Estados Unidos, ¿qué es lo que hacía? Nos mandaban la tela, nos mandaban los botones, nos mandaban la tela, digamos, para los cuellos, todo nos mandaban, ¿sí? Y lo único que hacíamos aquí era confeccionar, o sea, los cortábamos de acuerdo a las medidas que había en Estados Unidos, eh, hacían la confección, ¿no? Y luego eso se exportaba, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que esa tela que ha entrado, esos botones que han entrado hoy, los hilos que han entrado, porque no era cualquier hilo tampoco, toda esa materia prima que entraba con ese objetivo de hacer la polera, no pagaba, ¿sí? Eh, los impuestos que hemos analizado hace rato. ¿Por qué? Porque llegado el momento, transformado en esas materias primas, iban a exportarse, ¿sí? Entonces, de esa manera se beneficiaba, digamos, a los productores, ¿no es cierto? A Ametex, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, empresas que van a exportar, ¿sí? Pero que le van a dar el valor agregado, que lo van a manufacturar, pueden importar temporalmente sus materias primas y sus insumos, ¿sí? Sin, eh, sin pagar estos aranceles ni estos tributos. ¿Por qué? Porque esa tela, ese botón, al final no se va a quedar en el país. Va a estar por un tiempo hasta que lo confeccionen y va a ser exportado. En cambio, digamos, los del Seibo, los de la, ¿qué se llama esta calle abajo? La Isaac Tamayo, los importadores de tela, ¿sí? Ellos traen telas, rollos de tela, pero esos rollos de tela van a ser confeccionados para prendas que en el mayor de los casos se van a quedar acá, lo vamos a utilizar nosotros. Entonces, en ese caso,
sí tiene que pagar, digamos, el importador los impuestos que ya hemos mencionado. En cambio, si el objetivo es exportar, entonces no debería pagar, ¿no es cierto?, estos impuestos. Y por último, ¿sí? Hay lo que es la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya me he comprado una maquinaria, no sé, una pala mecánica, digamos, ¿sí? Estoy trabajando, digamos, en La Paz. Sucede que hay alguna avería, algo no funciona. Digamos que no hay los técnicos acá en Bolivia que puedan arreglarlo. Entonces, yo puedo mandar esta pala mecánica, por decirles, al Perú para que lo arreglen, en el entendido de, digamos, que allá sí lo pueden arreglar. Entonces, esa pala mecánica va a salir del país como si fuera una exportación, ¿sí? Pero la palabra es clave aquí, dice, es una exportación temporal, ¿para qué? Para perfeccionamiento pasivo, o sea, va a ser arreglado o va a ser modificado o le van a cambiar algo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la hermenéutica que aparece en esto de comercio exterior debido a la entrada y salida de mercadería o mercancías, como dice la ley de aduanas, ¿ya? Eso ha sido solamente una explicación para que ustedes puedan comprender los regímenes aduaneros que existen y que son los más comunes. Pero para nuestra materia, ahora, ya que hemos entendido más o menos cómo se hace la importación, pasemos ahora a lo que es la exportación, que es lo que en realidad estaría relacionado con nuestra materia, que es marketing internacional, porque de eso se trata, ¿no? De que nosotros tendríamos que producir un producto, exportarlo y, bueno, pues hacer todo el marketing para que pueda tener una mayor recepción, digamos, en otro país, ¿no? Entonces, vayamos viendo esto. A ver, un ratito, por favor, porque no quieres avanzar. Muy bien. Pasos para la exportación. Veamos, ¿cuáles son los pasos? Es más sencillo de lo que ustedes creen. La importación inclusive puede ser más, ¿qué se llama? Más complicado, ¿ya? Primer paso, toda persona que va a exportar un determinado producto debe registrarse, ¿no es cierto?, como operador de comercio exterior. Están actualizando lo que es el sistema en aduanas, actualmente eso se llama SUMA, ¿no es cierto? Te dan un código y todo eso, entonces el primer paso es hacer eso, ¿no es cierto? Puedes hacerlo como persona natural y puedes hacerlo como persona jurídica, ¿no es cierto? Entonces, hay las dos opciones, pero hay que registrarse para poder operar, ¿sí? El segundo paso, cuando yo quiera exportar, ¿sí? Lo puedes hacer solo, como también lo puedes hacer mediante una agencia despachante, ¿no? Pero se recomienda por lo menos a un inicio, si es que no se conoce mucho, hacerlo con una agencia despachante. Ya con el tiempo seguramente tal vez ya pueda haber práctica, ¿no? Entonces ya uno puede hacerlo por su lado, ¿no es cierto? Como persona natural también se puede trabajar, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, asumamos que yo hago un producto cualquiera, un producto A, así le llamamos, ¿sí? Lo producimos aquí en el Alto, digamos que lo vamos a mandar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que yo ya tenga terminado el producto A, listo para exportar, ¿sí? Tendré que cumplir al menos con estos cuatro requisitos, si ustedes quieren. Primero, una factura de exportación. ¿Qué quiere decir eso? En una factura yo voy a expresar el valor de mi mercadería, ¿sí? Que se va a exportar a Estados Unidos. Digamos que son 100 cajas a $1,000, por decirles, ¿no? Entonces son más o menos $100,000 que tendría que decir la factura. ¿Quién dota de estas facturas? El Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Los exportadores van al SIN, al Servicio de Impuestos Nacionales, ahí les entregan como una especie de talonario, ¿no es cierto? Y ellos expiden lo que es la factura. Entonces ahí van a tener el valor de la factura, que en este caso, como hemos visto en la importación,
la factura de exportación prácticamente debería contemplar el valor FOB en alguno de los puertos de los cuales iríamos a exportar, ¿no es cierto? Nuestro compromiso, nuestros gastos tendrían que ser desde la fábrica, ¿sí? Hasta el bote que va a llevar o el barco que va a llevar la mercadería a Estados Unidos. Hasta ahí yo debería contemplar todos los costos y el valor de la mercadería, ¿sí? Y eso expresarlo en la factura, ¿sí? Luego, tiene que haber un detalle de todo lo que se está manejando, de todo lo que se ha hecho. A eso se le llama la lista de empaque, ¿no es cierto? ¿Cuántas cajas son? ¿Cuál es el peso? ¿No? Ahí especifican a veces incluso cuál es la envoltura, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿ya? Ese tema de la lista de empaque. Como tercer elemento, vayamos a hablar de las autorizaciones y certificaciones cuando corresponda. Por ejemplo, si yo estoy exportando alimentos, ¿sí? Tiene que tener una determinada autorización. En este caso, el SENASAC tendría que emitir la autorización de que efectivamente ese producto que vamos a exportar tiene todas las condiciones, ¿no? De salubridad y todo eso, ¿sí? Depende de los productos, ¿no? Esos productos normalmente necesitan autorizaciones, necesitan un aval de que es una buena mercadería, ¿ya? Y ahí también viene las certificaciones. Y cuando hablamos de certificaciones, si se acuerdan, hace rato hablábamos del certificado de origen. Y Bolivia, como pertenece al CAN, si es que exportara a Ecuador, a Perú, ¿no? Y Colombia podría, ¿no es cierto?, eh, exportar determinado producto y podría beneficiarse por los gravámenes arancelarios, pero para eso tiene que haber un ente que certifique que ese producto ha sido elaborado en Bolivia, que es Made in Bolivia, ¿sí? Entonces, la Cámara de Exportadores es la entidad que justamente avala y entrega esos certificados, ¿sí? En el caso de exportación en este sentido, a la Comunidad Andina de Naciones. En su momento, cuando se mandaba a Estados Unidos, ¿no? Estas poleras, por ejemplo, que hacía Ametex, la Cámara también de Exportadores certificaba que esos productos han sido elaborados y producidos en Bolivia, ¿no es cierto? Con lo cual se beneficiaban, ¿no es cierto?, con el tema de los gravámenes arancelarios, ¿ya? Entonces, dependiendo del producto, puede haber autorizaciones, puede haber certificaciones, ¿ya? Y por último, con toda esa información, si ustedes quieren, eh, se plantea y se realiza el DUE, ¿no es cierto?, que es la Declaración Única de Exportación. En el tema de importación tenemos el famoso DUI, ¿no? En el DUI, que más o menos se parece a este, en el encabezado tenemos quién es la empresa que está importando, tenemos qué se llama, en qué está viniendo, en cajas, en contenedor, ¿no? Cuál es el peso, cuáles son las unidades, cuál es ¿qué se llama? El arancel. Acá se calcula ese tema del gravamen arancelario y del IVA, ¿no? Todo eso está reflejado en el DUI. Lo mismo ocurre con el tema algo similar, mejor dicho, ocurre con el tema de la exportación, que es el DUE, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo estos documentos, yo de manera personal o mediante la agencia despachante de aduana, puedo establecer lo que es el DUE, que básicamente es el documento que especifica el origen, que especifica el destino, especifica el valor FOB, especifica, les vuelvo a decir, la envoltura, especifica todo prácticamente, ¿ya? Y finalmente, tengo que hacer el manifiesto, ¿no?, internacional de carga, ¿no? Si es que estaría hablando de grandes cantidades, donde prácticamente se establece la empresa de transporte que va a colaborar
en el traslado, digamos, desde el Alto, digamos, hasta Arica, por ejemplo, ¿no? Donde se especifica el camión que está yendo, se especifica el chofer que está yendo, ¿no? Las fechas, se especifica qué están llevando. Entonces, toda esa documentación es lo que necesita la aduana, ¿no? Para autorizar justamente la exportación. Entonces, más que cuando hablamos de exportación, no pagamos IVA, no pagamos gravamen arancelario, ¿sí? Solamente los trámites que corresponden al llenado del DUE, el pago, digamos, a la agencia despachante, digamos, si son cantidades grandes, tal vez el almacenaje, tal bien, ¿no? Esas cosas sí se cancelan, pero no hay tributos, o sea, no hay IVA, no hay gravamen arancelario cuando estamos exportando, ¿no? Con toda esta documentación, ¿no? Que es la manifestación de carga, ¿sí? Prácticamente se presentan en la aduana y en la aduana, al igual que en la importación, ¿sí? Aparecen los canales, ¿no es cierto? Cuando es canal verde, ¿no es cierto? La mercadería prácticamente sale directamente, no hay una verificación, no hay nada, ¿ya? Cuando te sale el canal amarillo, ¿no? Hay una revisión documental, ¿no es cierto?, de lo que estás exportando. Y cuando sale canal rojo es documental y físico, ¿no? Aunque ahora, no sé si han visto, la aduana está manejando una especie de escáner, ¿no? Está ahí el vehículo y prácticamente una cosa así como de otro camión, otro vehículo agarra y escanea todo, ¿no es cierto? Entonces, eh, últimamente ya están utilizando esa tecnología para poder hacer la valoración. ¿Por qué hay esa revisión? Porque yo puedo decir, estoy llevando solamente en mercadería un valor de $10,000, ¿sí? Pero puede ser que el precio sea mayor. Entonces, por eso aduana tiene que cerciorarse si estamos dentro de los parámetros, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, hablemos de los respiradores. Aduana inclusive debería, en su momento, ¿qué se llama? Eh, objetar, por ejemplo, esa importación, a no ser que lo hayan hecho por Canal Verde. O sea, ¿por qué? Ellos, cuando, digamos, han ligado los respiradores, ¿ya? Tendrían que haber visto, ya son respiradores, este tipo de respiradores vale, por ejemplo, $10,000. Me estoy inventando, ¿ya? Vale $10,000. ¿Y por qué están comprando ustedes al triple? ¿No? Podría objetar, ¿no? Entonces, para eso sirve el tema de aduana. Tiene que verificar y tiene que ver si estamos en el rango de los precios de sus productos, ¿ya? Entonces, ese sería el tema en aduanas. Y finalmente, ya pasado ese proceso o ese paso, ya se emite el certificado de salida, con lo cual esa mercadería que se va a exportar, ¿sí? Es subida, digamos, a un barco, como pueden ver, y hasta ahí es, digamos, la obligación como exportador. Y la lógica es igual que en la importación. El importador, desde ahí, va a tener que pagar el seguro, va a tener que pagar el tema marítimo, ¿no? Como hemos visto en la importación. Por eso es que hemos hecho también la importación para comprender qué es lo que ocurre después de eso. La obligación de una empresa boliviana que estaría exportando es básicamente llevar desde sus almacenes hasta uno de los puertos, ¿no? Para poder exportar. Hasta ahí es, digamos, la obligación y esa sería más o menos la hermenéutica, ¿no es cierto?, de la exportación. Ahora, si son productos muy voluptuosos, muy pesados y todo eso, obviamente hay estos costos también, ¿no es cierto?, del carguillo y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se analiza dependiendo del producto, ¿ya? Entonces, hasta ahí prácticamente estaríamos viendo lo que corresponde a comercio exterior, ¿ya? No sé si hasta ahí, a ver, dice Liz, la entidad es Cenavex, autoriza y certifica los certificados de origen para los productos de exportación, siempre y cuando sea producto en Bolivia. Si se va a exportar a bloque regional CAN, el producto tiene que ser 60% originario
y 40% producto complementario para la producción. Ahí hay un buen detalle, ¿ya? Obviamente, como somos un país un poco mediterráneo y un poco que no estamos industrializados, no existe, o sea, no producimos todo, ¿no ve? ¿Sí? Una parte podrá ser, digamos, importado de otro país y otra parte tal vez con elementos que se producen en nuestro territorio, ¿no? Entonces, este dato es muy importante, ¿no? Dice, para ser considerado, ¿no? Como producto nacional, dice, tiene que ser 60% originario y 40% producto complementario, ¿no es cierto? Entonces ahí nos está también un margen, porque es nuestra cruda realidad, no tenemos o no producimos varias cosas, ¿no es cierto? Cada vez estamos produciendo menos cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Gracias por la aclaración, Javier, debe ser, pues, ¿ya? Gracias, Javier. ¿Alguna consulta, alguna duda, tal vez? ¿Qué hora es? 5:30. Muy bien. Ahí voy a poner stop.